Hola, muy buenas tardes, un abrazo a todos, que Dios los bendiga y los guarde. Aquí vamos a compartir hoy la palabra del Señor, felices, agradecidos y contentos de podernos alimentar y edificar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ponerlo como siempre en sus manos primero para que Él tome el control de todo y nos guíe en el nombre del Señor Jesús. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad de compartir tu palabra. Padre, una vez más, agradecidos, Señor, contentos, dichosos. Te pedimos, Señor, que nos limpies de toda maldad, que nos purifiques, que nos perdones por todos nuestros pecados, Señor, y nos hagas sensibles a tu voz, Señor, a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de compartir la palabra y te pedimos que nos edifique, Señor, y cumpla el propósito para el cual tú la enviaste en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer una palabra que está en Romanos capítulo 7, del 7 al 25. Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 25, dice así. Se llama El pecado que mora en mí. Dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Esa palabra es súper reveladora, ¿verdad? Con respecto a esa dualidad que hay en nosotros entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Como nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, que el espíritu siempre está dispuesto a la verdad, pero que la carne es la que nos lleva a hacer lo malo, ¿verdad? La carne es la que nos hace esa zancadilla y nos pone a actuar de manera que no hacemos lo que queremos. Dice la palabra de Dios que los deseos de la carne y del espíritu son contrarios para que no hagamos lo que queramos. Tenemos que luchar esa batalla, tenemos que ganar a favor del espíritu, ¿verdad? Dice la palabra también que andemos conforme al espíritu y no proveamos para la carne, ¿verdad? Que un montón de pasajes nos confirman lo mismo, ¿verdad? Nos confirman que efectivamente somos seres que experimentamos esa dualidad, ¿verdad? La cual debemos luchar con las fuerzas del Espíritu, ¿verdad? Por eso cuando la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo dice de una manera
literal en el sentido carnal, ¿verdad? Como si en el nombre de Cristo yo pudiera levantar toneladas con mis brazos, ni nada así. Habla en un sentido espiritual de que yo puedo vencer cualquier cosa que a mi espíritu le represente una amenaza por medio de la carne, ¿verdad? Entonces el espíritu que Dios nos dio es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio que nos permite vencer todas esas tentaciones, pero desde el espíritu, desde la fuerza que Dios nos da. Cuando luchamos desde nuestras propias fuerzas, se cumple lo que dice esta palabra, que yo queriendo hacer algo, no lo hago otra cosa que no quiero. Y lo hace el pecado que mora en mí, ¿verdad? Que a veces está más fortalecida la carne que el espíritu en nosotros, estamos carnales, estamos fríos, débiles, ¿verdad? En el espíritu y todo aquello que no debería representar una amenaza, muchas veces termina siendo lo que nos aleja de la presencia del Señor, ¿verdad? De esa comunión constante, de ese calor, y nos enfría o nos aparta o nos expone, ¿verdad? Porque cuando abrimos puerta al pecado, nos exponemos, ¿verdad? Porque la cobertura de Dios es efectiva siempre en nosotros, Él es soberano, pero sobre todo cuando nosotros obedecemos, ¿verdad? Y nos sometemos a su voluntad, es cuando realmente hay una protección total, ¿verdad? Lo demás abre puertas, ¿verdad? Y tanto Dios como Satanás son legales para actuar, entonces lo hace con permiso de nosotros, ¿verdad? Muchas veces el enemigo atacarnos cuando nosotros mismos abrimos puertas. Una palabra, perdón, un versículo muy importante es el 14, porque dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, qué importante entender que la ley de Dios no es una ley carnal. Si fuera una ley carnal, sería, bueno, como es una ley espiritual, nosotros estamos en el cuerpo, es prácticamente imposible de cumplir, ¿verdad? Y dice la palabra, incluso en otro pasaje que se llama el propósito de la ley, que Dios puso esa ley para acercarnos a Él, ¿verdad? Puso una ley incumplible para que todos delante de Él estuviéramos en la misma categoría de pecadores y de esa manera hacer justicia y enviar un solo justificador para todos, estando todos en la misma categoría y nadie gloriándose de sus propios méritos, ¿verdad? Entonces, qué importante entender que el Señor es el que nos da las fuerzas, ¿verdad? Que es una fuerza espiritual, que no es a través de nuestras propias fuerzas, porque es engañoso, es confiarse en la carne, es confiarse en nuestra naturaleza, ¿verdad? Necesitamos que el Señor sea el que nos fortalezca a través de la oración, a través de someter la carne, del ayuno, a través de la comunión con Él, ¿verdad? De leer su palabra. Todo eso va fortaleciéndonos de la misma manera que a la carne la fortalece el ejercicio, una buena alimentación, etcétera. En el espíritu necesitamos estar fuertes también, y más que en la carne, ¿verdad? Necesitamos una fortaleza que nos mantenga, actuando conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, vemos que interesante que entender esa dualidad, ¿verdad? Y que la ley de Dios es espiritual y que el pecado que mora en nosotros y en nuestro cuerpo es el que muchas veces nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Y cuando a veces hacemos algo que sabemos que está mal y ya lo concretamos, decimos: ¿por qué lo hice? Y nos sentimos mal y hay remordimiento y toda la cosa. Ojalá arrepentimiento, ¿verdad? Para no estar repitiendo las malas obras, pero sea como sea, estamos vendidos al pecado en el cuerpo, ¿verdad? Entonces es importante entender que la lucha la tenemos que hacer desde las fuerzas que el Señor nos da, ¿verdad? Y esa es la palabra que les quería compartir para que lo pongamos en manos del Señor y nos fortalezcamos desde Él, desde la fuerza del Señor. Sea ese espíritu de poder, amor y dominio propio que nos dio, el que nos guíe para vencer a la carne, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque nos enseña, Señor, que en nuestra fuerza no podemos hacer nada, Señor, sino que nos engañamos a nosotros mismos si creemos que vamos a lograr desde nuestra fuerza, Señor, vencer la carne. Gracias porque tú nos has dado un espíritu de amor, poder y dominio propio para vencer, Señor, y la comunión a través de tu palabra, Señor, para fortalecernos espiritualmente y resistir, como dice tu palabra, con la armadura, Señor, todo dardo de fuego, Señor, y estemos ceñidos, Señor, y firmes en la batalla. Te bendecimos y te damos gracias y te pedimos que lo hagas vida en nuestra vida y nos dé la fortaleza, Señor,
para que no domine la carne sobre nosotros, sino nosotros sobre ella, y podamos agradarte. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones.